de Saint-Domingue del padre Pierre-François Xavier de Charlevoix, publicada en París en 1730. La traducción como tal se ha perdido. Tranquilos pues, yo no pretendo aburrirlos aquí con la historia de cientos de años de traducción en Cuba, aunque tengamos testimonios por millares de su presencia en la formación de la literatura nacional como acto de resistencia y puente en la configuración de repertorios, en la elaboración de poéticas, cánones y corrientes estéticas de signo muy diverso, ni agotar el tema de su papel en la cultura cubana en su sentido más amplio, incluso y por supuesto más allá de la esfera literaria. Acotar esa tarea al ámbito nacional es una labor ingente como la que está llevando a cabo nuestro amigo Ricardo Silva, y en Cuba, huelga decirlo, como en otros muchos lugares, está por hacer. Creo que el reto semejante, cuando se asuma, necesitaría en primer lugar un enfoque unificado y unificador, que con disciplina y capacidad de coordinación diera en la medida de lo posible coherencia y cierta uniformidad al proyecto, de conformidad con una metodología de investigación científica colectivamente asumida por un equipo multidisciplinario de investigadores interesados en involucrarse en una labor semejante, que respete a su vez la diversidad de los ámbitos lingüísticos y culturales en que se haya manifestado. Aunque por supuesto esa gran jueza y revisora que es la historia la someterá, como a toda creación humana, a un veredicto de calibración y actualización, digamos, cada 50 años, al que nada ni nadie ha escapado jamás. Por ende, definitivamente me interesa acá, mejor que destacar más el título o el autor del original y o de la traducción, y presentar un repertorio más, entre otros, de individualidades en su relación epocal con las poéticas vigentes o aceptadas, que mis saltos de mata obedezcan sobre todo a iluminar cuando detrás de cada traducción hubo un proyecto, una estrategia y un aporte a la cultura, y cuando las miradas de sus hacedores dejaron un surco, una enseñanza, una huella perdurable y perviviente para el presente y el futuro de ese quehacer. Nuestro trabajo va a arrancar pues en el siglo XIX. ¿Qué aportó a la cultura cubana la traducción en esa centuria por más de una razón fundacional? Mucho, muchísimo más de lo que cabría reseñar en este espacio, porque trasciende las individualidades y desborda ampliamente además el ámbito de lo que se suele considerar genéricamente lo literario. Lengua e identidad cultural, traducción y destierro, autoctonía y universalidad. En suma, la traducción considerada como un acto liberador, bien capaz de apropiarse de marcos lingüísticos y de gestos culturales socializadores que marcan el discurso cubano en los poetas traductores del siglo XIX. No es una exageración decir entonces que para la cultura cubana el decimonónico fue el siglo de oro. La mediación lingüística se ejercía dentro y fuera de la isla y ensanchaba las perspectivas de un espacio geopolítico en gestación, a la par que reducía distancias dialógicas e ideológicas, no solo entre colonia y metrópoli, sino entre la nación emergente y el resto del mundo. Y en ese contexto, y porque la reescritura es una constante histórica, nos lo recuerda André Lefebvre, la traducción tuvo el raro privilegio, lo sigue teniendo, aunque muchos no lo confiesen, y ese es uno de sus principales misterios y encantos, de atraer y atrapar en sus redes a casi todos los cubanos cultos de la época. La heterogeneidad de calidades en la muestra hace por supuesto cumplido honor a ese sustantivo. En el proceso traductivo, ya lo sabemos, no hay respuestas definitivas, y uno de los rasgos presentes fue la entrega de versiones, de adaptaciones, de textos declaradamente o no inspirados en,
más que de traducciones propiamente dichas, tal y como lo esperamos y hasta lo exigimos actualmente. La producción de Martí, Heredia y Casal abunda en ejemplos. Un rasgo a destacar es la repetitividad de los autores. Las tragedias neoclásicas francesas, por ejemplo, eran traducidas y adaptadas una y otra vez, ganando para la literatura cubana además clásicos capaces de expresar nuestra agonía local en la búsqueda de una otredad donde reconocerse. Si queremos en una apretada síntesis reunir los hitos que han marcado la traducción en Cuba, hay que empezar por señalar que desde los primeros momentos se demarcó el papel que han desempeñado las revistas culturales, la prensa periódica y el ejercicio del periodismo de opinión que se haya servido de la traducción para cumplimentar sus funciones. Sin soslayar la importancia de la traducción martiana de otras obras, ni dejar de señalar las muchas lecturas que provoca el análisis de los autores que escogió Martí para traducir. Seguramente la mayoría de los aquí presentes saben que la UNESCO ha considerado las escenas norteamericanas de José Martí parte del patrimonio documentario de la humanidad. Pero quizás no tantos han reparado en que para escribirlas, para seleccionar los materiales para estas y otras crónicas y para su periodismo de opinión con destino a los lectores de los diarios de América Latina, cuya corresponsalía ejercía, tenía que actuar como mediador lingüístico entre el inglés u otra lengua ocasionalmente y el español de sus lectores, en lo que en nuestra jerga se llama traducción implícita. La forma en que nuestro traductor acometía esa labor comunicadora no era festinada, obedecía a un proyecto personal que dejó perfectamente explicitado en sus documentos. Gregory Rabassa ha dicho que posiblemente la traducción sea la lectura más cercana que se le puede dar a un texto, y a nuestro entender, su estrategia versora tuvo tanto valor como el contenido mismo de sus artículos periodísticos, que formó una unidad indisoluble con sus resultados. Motivado por ese particular fenómeno de trasplante cultural de pueblos enteros a un espacio geográfico, tradujo para sus lectores de América Latina desde Nueva York, la ciudad que los abarcaba a todos, una visión integrativa del mundo y de la cultura, en una muestra singular de democratismo y de un nivel de comprensión poco común para la época del fenómeno multicultural como rasgo definitorio de la nación norteamericana. En este mismo acápite del papel de las revistas culturales y la prensa periódica, abordó también la traducción vinculada con la revisión y la edición, que nos dejó una impronta no menos fuerte en nuestra cultura. Permítaseme una vez más partir de José Martí. Cuando decide involucrarse como traductor, revisor, editor en un proyecto de revista para niños y jóvenes titulado La Edad de Oro, selecciona para sus primeros números con visión didáctico-humanística determinados temas de la cantera de cuentos de magia tradicionales, para adaptarlos más que para traducirlos a español, con el propósito de romper con los estereotipos que primaban en ese género de relato y reorientar la función de la ficción, máxime tratándose de una literatura destinada al entretenimiento y sobre todo a la formación de la juventud hispanohablante de nuestro continente. No elige el mediador cualquier relato ni cualquier autor. Por el contrario, su elección hace patente que a la hora de juzgar de la sustancia y la inmanencia de la creación literaria, ha de preferirse la edición de aquellas obras donde las realidades de la vida, con su carga de aciertos y escollos, no quedan encubiertas ni edulcoradas en la traducción tras los prodigios de la ficción, ni contaminadas por un lenguaje tramposo, sino que afinquen valores de mayor perdurabilidad, no tan perecederos y efímeros
como los que transmiten muchas de las realizaciones